Hola, cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias para la didáctica de la escritura. Junto con mi compañera Janet y con mi compañero Holman, quien les habla Juan Carlos Álvarez, estudiantes de Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de La Salle. Vamos entonces a hablar de qué estrategias podemos realizar como docentes para que los estudiantes pues hagan un proceso de escritura que sea efectivo y que sea significativo. Buenas tardes. Otra de las estrategias para el proceso de la escritura tiene que ver con el proceso metacognitivo. ¿En qué consiste esto? Solicitar al estudiante que al realizar el escrito deje un pequeño espacio para realizar un proceso explicativo y comprensivo de lo que ha escrito. Saben que la metacognición ayuda a que el estudiante aporte un momento aparte del inmediatismo de la tarea y asuma una actitud mucho más crítica, mucho más reflexiva. ¿Sí? Tomar este proceso de metacognición como un proceso de corrección interiorizado. Entonces, es importante que utilicemos esta estrategia para que el estudiante en su proceso de escritura se torne mucho más comprensivo y reflexivo. Otra estrategia también tiene que ver con la estructura de los ensayos. Es una herramienta que se utiliza mucho, que se exige mucho, pero se debería trabajar desde la básica. ¿Sí? Explicar al estudiante la estructura que lleva un ensayo. No es solamente decir escriba un ensayo. Parece que falta un poquito más de explicación detallada de la estructura de un ensayo. Es muy importante porque el ensayo permite expresar al estudiante sus pensamientos, su crítica reflexiva, permite acomodar los conocimientos que posee y expresarlos de manera creativa. Pero la estructura del ensayo debe ser sumamente importante explicarla detalladamente para que sea un éxito en lo que se pretende expresar. Las últimas 3 estrategias que nosotros vamos a trabajar son fomentar la lectura de pocos textos y la producción de escritos entre 1 y 2 páginas. Determinar con anterioridad y socializar con los estudiantes los criterios de evaluación de los escritos que vaya a solicitar. Y la última estrategia sería, cuando entregamos una bibliografía a los estudiantes, determinar en cada caso cuál puede ser la utilidad de esta bibliografía o para qué sirve especialmente en cada texto. Muy bien, dentro de la estrategia de fomentar la lectura de pocos textos y la producción de escritos entre 1 y 2 páginas, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué sirve esto? Si nosotros nos ponemos a atiborrar a nuestros estudiantes de lecturas, para ellos luego va a ser mucho más difícil cuando tengan que plasmar una idea, porque van a tener un montón de información grandísimo. Entonces, ¿qué es lo realmente aconsejable? Lo realmente aconsejable es seleccionar una cantidad de textos específicos, elegirlos para poder abordar con profundidad una temática, es decir, buscar textos que vayan enfocados en una temática específica con la cual nosotros querramos trabajar, y a partir de ahí que los estudiantes hagan esa lectura y puedan luego producir textos pequeños. ¿Por qué producir textos pequeños? Porque al producir textos pequeños el estudiante puede realizar niveles de síntesis, puede concretar ideas y no se le va en un montón de palabrería sin sentido. Un ejemplo claro entonces de esta estrategia específica en clase, ¿cuál podría ser? Vamos a realizar, los estudiantes deben realizar un cuento. Estamos trabajando en la temática del cuento. Entonces, en vez de atiborrarlos con una cantidad de cuentos grandísima y con la teoría acerca de cómo se hace un cuento, pues es mejor una teoría concreta con los pasos concretos y unas 2 o 3 lecturas cortas a ejemplos de cuento, para que luego ellos, basados en la teoría, basados en la explicación del maestro y en los ejemplos que han leído, pues puedan producir un cuento corto que cumpla con todos los elementos característicos de este. La siguiente estrategia que vamos a exponer, que vamos a comentar,
es la de determinar con anterioridad y socializar con los estudiantes los criterios de evaluación de los escritos que vaya a solicitar. Esto es muy importante que el docente socialice a sus estudiantes qué es lo que va a calificar y cómo lo va a calificar, para que el estudiante después pues tenga claro y sepa de qué manera debe realizar su trabajo para que el docente pues así lo califique y obtenga una nota satisfactoria. Un ejemplo claro de esto, vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a trabajar con los niños la creación de microrrelatos. Vamos a trabajar con niños la creación de microrrelatos. Entonces, lo práctico sería, antes de enviarles a hacer el microrrelato, decir, vamos a calificar los siguientes aspectos. Extensión del texto, porque es un microrrelato. Cantidad de personajes. Ortografía, coherencia, cohesión. Para citar ejemplos, pero puede ser otros aspectos que el docente quiera calificar. Es muy recomendable utilizar las rúbricas de evaluación, en este caso que queden los conceptos claros y qué puntaje va a tener cada uno de ellos. Y la última estrategia que vamos a trabajar el día de hoy es una muy importante, que parece que no, pero es muy importante, y es cuando se entregue bibliografía, o sea, cuando se le dé bibliografía a los estudiantes, determinar en cada caso cuál va a ser la utilidad de esa bibliografía y para qué le va a servir en el texto del estudiante. Y entonces no es necesario llenarlo de bibliografía o que la bibliografía aparezca por aparecer. Es bueno unos 2 o 3 referentes bibliográficos, ojalá comentados, ojalá que esos referentes bibliográficos sean comentados por el estudiante. ¿Por qué? Pues porque menos es más. Si se tiene menos bibliografía, pero bibliografía específica, el estudiante puede consultar esas fuentes, hacer una buena consulta y eso se nos conecta con otra estrategia que era pues no demasiada lectura, ¿cierto? Entonces tiene del mismo argumento. Poca bibliografía, pero una bibliografía específica sobre lo que se vaya a trabajar. Y la última estrategia que vamos a trabajar el día de hoy es una muy importante, que parece que no, pero es muy importante, y es cuando se entregue bibliografía, o sea, cuando se le dé bibliografía a los estudiantes, determinar en cada caso cuál va a ser la utilidad de esa bibliografía y para qué le va a servir en el texto del estudiante. Y entonces no es necesario llenarlo de bibliografía o que la bibliografía aparezca por aparecer. Es bueno unos 2 o 3 referentes bibliográficos, ojalá comentados, ojalá que esos referentes bibliográficos sean comentados por el estudiante. ¿Por qué? Pues porque menos es más. Si se tiene menos bibliografía, pero bibliografía específica, el estudiante puede consultar esas fuentes, hacer una buena consulta y eso se nos conecta con otra estrategia que era pues no demasiada lectura, ¿cierto? Entonces tiene del mismo argumento. Poca bibliografía, pero una bibliografía específica sobre lo que se vaya a trabajar. Hemos terminado. Agradecerles por estar aquí con nosotros y de antemano invitarlos para una próxima oportunidad que nos podamos encontrar por este mismo medio y tal vez por este mismo canal. Chao.